Hola, ¿cómo les va? Tercer capítulo de esta bibliografía oral sobre el núcleo 3. Habíamos hablado de cómo en la última fase del Imperio Romano, que responde al modelo de estructuración del modo de producción esclavista dominado por el Imperio Romano, lo que nosotros tenemos, por un lado, presión de pueblos con domesticación de especies animales y vegetales que están tratando de penetrar esa frontera del imperio, que además también forman parte de los ejércitos romanos, porque no alcanzan los ciudadanos romanos para cuidar esa frontera. Si ustedes hoy ven los ejércitos norteamericanos, verán más de una oportunidad apellidos como Rodríguez, Martínez, López, ¿no? Muchos latinoamericanos ingresan al ejército norteamericano porque con eso le aseguran la ciudadanía norteamericana, ya sea para ellos o, en el caso de morir ellos, para su familia. Bueno, esto es un modelo de adquisición por lucha inventado por Roma. No por los griegos, pero sí por Roma. Por eso decíamos que es los que llevan a su máxima expresión el modelo esclavista. Pero ese esclavismo que se va irrumpiendo en esta frontera tan estirada cuando pasa a ese modelo tributario. Y habíamos dicho que en estos pasos, las luchas internas por el poder del imperio, se había dado de alguna manera a alianza con distintos grupos de población, y entre ellos los cristianos, generación tras generación, van acumulando poder, especialmente número, que le va a asegurar la posibilidad a algunos sobre otros, y a medida que negocian participar en un bando que otro e ir ganando, van ocupando esos lugares hasta convertirse en una iglesia, o sea, un culto oficial del Estado, y por ende la cuadrícula organizativa va a ser la cuadrícula organización jurídica del Imperio Romano. El modelo de diócesis y arquidiócesis, esa estructura jurisdiccional, y lo que va a hacer que la línea administrativa sea lo que se llama el clero secular. Y habíamos dicho que un clero que además tiene que estar formando cuál es la base de la cosmovisión, cuáles son esos textos que legitiman su posición, porque muchos escribieron, pero cuál podían ser elegidos para que legitimara su poder. Y eso conforma lo que se llama la estructura del Nuevo Testamento con sinfín de luchas, sin fin de lucha. Y esto que quiero que claro, no pueden hablar de la iglesia como si automáticamente fuera uno. Entre los que en esos momentos no son una voz cantante, habíamos dicho, habíamos hablado de San Agustín, de Agustín de Hipona, que había nacido en 1554 y muere en 430. Estoy leyendo de San Agustín el texto que Legoff trabaja sobre hombres y mujeres de la Edad Media. Nacido en Numidia, actual Argelia, recibió una educación clásica que lo destinaba a la carrera de profesor de oratoria. Oratoria sería en latín lo que es la retórica en griego, ¿no? Su padre y su madre cristiana le ofrecieron modelos en conflicto. Y no se interesó por la religión, sino hasta el 372, cuando se convirtió en maniqueísmo. Es decir, el maniqueísmo es un modelo de cristiandad de base orientalista, donde lo que se plantea la lucha del bien y del mal, dos fuerzas opuestas, ¿no? O sea que Dios y el diablo tendrían la misma antigüedad. Para explicar por qué, si Dios es pura bondad, ¿de dónde nace el mal? Un tema teológico que yo no voy a entrar, pero digo, tiene varias explicaciones en distintas corrientes, dentro del cristianismo y dentro del judaísmo. Dice, su estadía en Italia, en el 383, le dio la oportunidad de alejarse del maniqueísmo.
el encuentro con Ambrosio le abrió el campo a la conversión que irá madurando en su retiro en Casisioco. Fue bautizado en el 387 y volvió a África. Fue ordenado sacerdote en el 391 y nombrado obispo de Hipona en el 395. Durante su largo episcopado se sucedieron controversias con diferentes grupos, paganos, maniqueos, donatistas, pelagianos, arrianos, o sea, digo, paganos y distintas, insisto, formas de cristianismo. Sus escritos comprenden trabajos filosóficos, apologéticos, polémicos, dogmáticos, morales, así como las cartas, confesiones y retractaciones. La producción de Agustín es tan prolijo que Isidoro de Sevilla, allá en el siglo VII, decía que quien pretendía haber leído toda su obra mentía. Pero los lectores medievales no tienen por qué darse a esta tarea tan pesada. Los escritos agustinianos circularon de inmediato y desde el siglo V los flaringerios facilitaron su estudio. Esta tradición se mantuvo hasta el período carolingio, cuando se prefirió leer selecciones de temas actualizados. Bueno, San Agustín, gente, los fundamentos de su trabajo, dice, está llevado de la Civitas Dei, las ciudades de Dios, que al momento de escribirlo, el mundo urbano esclavista no tomaba en cuenta, pero fue una base de fundamentación de la cosmovisión de las formas cristianas de la etapa feudal, de la primera etapa feudal. Dicho esto, voy a volver a parar del modelo cristiano y plantear lo que sería para muchos la verdadera causa del paso del modelo de la antigüedad a la medievalidad, del modelo esclavista al modelo feudal, que son las distintas oleadas de invasiones bárbaras. Así como nosotros hablamos de que aqueos, dorios, jonios, eolios, macedonios, latinos forman parte de esa movida entre el siglo XVI y el siglo VIII, de movida de pueblos del mar, los hititas en Egipto, para nombrar no solamente del mundo de la Europa occidental, también tenemos que decir que fue muy importante reconocer las distintas oleadas invasoras en la era cristiana, y para eso voy a recurrir a un mapa que me parece que puede ser importante. ¿Se está viendo el mapa? Ahí va a presentarse. Sí. Ahí se está presentando. Bueno, ahora sí. Como no van a ser historiadores, ni quiero que lo sean, yo quiero que reconozcan de lo que se llama la etapa feudal entre el siglo V y el siglo XV, lo que el positivismo llama Edad Media, varias etapas formativas. El mundo positivista divide a la Edad Media en alta Edad Media y baja Edad Media. La alta Edad Media es del siglo V al siglo XI-XII y la baja Edad Media del siglo XII al siglo XV. En modo de producción feudal vamos a nombrar tres fases. La fase de génesis, vinculada a la desestructuración del modelo esclavista, que la vamos a decir entre el siglo III, que en los libros positivistas es conocido como la crisis del Bajo Imperio Romano, hasta el siglo VIII. La estructuración feudal, o sea, la estructuración feudal del siglo IX al siglo XII y la desestructuración del feudalismo del XII al XV. ¿Sí? Tres fases.
Y yo tendría que decirle que entre esa primera fase de génesis a la segunda fase de estructuración, el mundo de la Europa occidental va a reconocer tres grandes oleadas invasoras de los viejos territorios del Imperio Romano de Occidente. Si ven en este mapa, van a ver cómo en distintas fechas nos va mostrando cómo los pueblos empujan y los años de las movilidades. Dice, los unos en el 375. ¿Lo ven ahí? Viniendo bien de Asia, ¿no? Los unos empujan a los álanos, a los ostrogodos, a los visigodos, a los ostrogodos, a los vándalos, a los lombardos, los alamanes, a los vándalos, los suevos, ¿sí? Los francos, ¿no? Fíjense en cómo se van moviendo. Unos empujando a otros. Y fíjense en la fecha, siglo IV, siglo V. Esta primera oleada de pueblos germánicos suele traducirse en la bibliografía positivista como las invasiones bárbaras, ¿no? Hay una segunda oleada invasora que es fundamental y casi diríamos que sigue siendo la cruz de la actualidad. Es a partir de la formación del monoteísmo en la versión islámica, allá en el Golfo Pérsico, en la figura de ese guía de caravanas que se casa con la viuda del dueño de la caravana, un hombre que recorría, o sea, miles de kilómetros y recogía, cambiaba mercadería y también cambió ideología, y un hombre que como buen semita reconoce también la misma raíz judaica. ¿Por qué los árabes reconocen, digo, parece mentira porque los árabes luchan contra los judíos, bueno, pero ¿qué tienen de común árabe y judío en su origen? ¿Cuál sería el origen común de árabes y hebreos? ¿Alguno sabe? Abraham. ¿Abraham? Abraham estaba casado con Sara y Sara no tenía hijos. Entonces Sara le entrega a su esclava Agar para que tenga un hijo. Pero Agar se demuestra desdeñoso de su señora porque le entrega un hijo, ¿no? Y entonces Sara hace que Abraham eche a Agar y a su hijo, ¿no? Y ahí tenemos la disputa de Isaías y a Ismael. Y después Sara tiene un hijo. Por esto, a algunas formas despectivas ven al mundo árabe, digamos, cuando se reconoce que son de la misma raíz del hijo de Noé, Sem, que vienen los semitas, algunos dirían, bueno, pero los árabes son los hijos de la sirvienta, que quedan nómades en el desierto, ¿no? Interesante, ¿no? Porque uno se pregunta, el mundo cristiano en la Segunda Guerra Mundial, los nazis odiando a los judíos, pero adorando a un Dios que en el fondo es judío, ¿no? Bueno, estas son las contradicciones, esas no son contradicciones, esas son paradojas, ¿no? Pues, que parece que no, la gente no parece entender. Bueno, pero lo que sí me interesa que vean es que la conformación del monoteísmo islámico, que también se siente participar de la tradición monoteísta, la judeo y la cristiana, en donde a Cristo lo ponen en una situación de profeta, ¿sí? De Alá. Lo que
va a hacer en su proceso ambicioso de crecimiento es que van a invadir en el siglo VIII a Europa. Y la invaden desde dos puntas, la invaden desde el norte de África, el paso de Gibraltar, entrando a España, la famosa batalla de Guadalete del 711, y por el noroeste la van a invadir. Bueno, va a llegar un momento que el siglo IX, es decir, a 2 siglos de conformado el Islam, el Islam va a avanzar muchísimo sobre Europa. Y piensen, y por eso para España, más que feudalismo, se dice que tiene la modalidad de señorío, pero es un feudalismo que va creciendo porque a fines del siglo, digamos, a fines del siglo VIII, los musulmanes, los islámicos, almohades y morávidos, que entraron a España, a lo que nosotros hoy llamamos España, a la provincia hispánica del Imperio Romano, habían llegado hasta los Pirineos, es decir, habían llegado hasta acá, a esa frontera que hoy tiene España con Francia, bueno, también está ahí en el medio Andorra, un país muy pequeño. No es que no estoy desconociendo los países pequeños, pero digo, la frontera máxima acá es entre el mundo francés y el mundo español. Entonces, en esa frontera va a darse un proceso de vinculación de cristianos que van a ir avanzando, dominando los territorios españoles y quitándose a los moros. Y ahí ustedes deben conocer cuándo termina este proceso de reconquista cristiana sobre los islámicos, sobre los moros españoles. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, justamente Colón va a visitar a los reyes católicos a Granada cuando en ese abril de 1492 estaban festejando que había caído el último territorio islámico en España. O sea que, digamos, termina la Reconquista y empieza la conquista americana. Digo, esto implicó que el feudalismo en España fuera avanzando muy lentamente, porque los reyes iban repartiendo las tierras que le iban conquistando a los musulmanes. 700 años, del 711 hasta el 1492, el proceso de reconquista en España. La figura clave del proceso de reconquista en el siglo XII, capaz que lo han sentido nombrar, es el Mío Cid. En la escuela te enseñaban los poemas del Mío Cid. Y no pregunten cuándo hice el secundario, pero todavía podría relatar de cómo cabalga Diego Lainez al buen rey besar la mano. Consigo se lo llevaba a los 300 hijos talgo. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado. No sé si me hacen estudiar de memoria. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo leí, pero no me lo sé tan bien, así que... No, nosotros teníamos gramática española, o sea, nosotros teníamos que recitar, Sofi. No. Bueno, ok. No voy a renegar de lo que me enseñaron, vamos a tratar de usarlo. Bueno, le decía, entonces, la primera oleada es la que ven en este mapa, que tiene que ver con esas invasiones bárbaras que nosotros llamamos primera oleada de pueblos tribales, de tribus germánicas. La segunda oleada va a ser la islámica, que va a tener, digamos, va a tener varios frentes
le decía, por un lado de España y por el otro lado lo que sería la Europa Oriental, pero va a ser en un segundo momento en el modelo de lo propiamente estructurado. Y hay una anécdota que también tengo que contar. ¿Saben el origen de las medialunas? Esa factura que tanto le gusta. No, pero quiero saber. Yo también. Bueno, estaba en Budapest, la ciudad sitiada por los musulmanes, ya estaban bastante mal, siglo XIII, y la cofradía, la corporación de panaderos quería animar al pueblo. Entonces hicieron el símbolo islámico, la media luna. Entonces las tropas desde las torres de la ciudad decían, no los comemos. Ese es el origen de la media luna. Fue un acto para levantarle el ánimo a las tropas y además ofender a los islámicos, ¿no? Cosas pasan, así son las cosas. Esa es la segunda oleada que enfrenta a monoteísmo y no tiene resolución. Y hay una tercera oleada que es importante, que es justamente entre el siglo X y XI, que son invasores que no intentan penetrar y establecerse en territorio, sino lo que hacen son las famosas razias, es decir, van, saquean y se vuelven a sus lugares de origen. Que esas son las invasiones que vienen del norte, las invasiones vikingas, las invasiones nórdicas, ¿sí? Son contra los cuales se construyen los castillos. Hay una serie que se llama Los Vikingos, ¿no? Que cuenta la historia de Ragnar, y ya que estoy acá, quiero decirles que la Biblia del mundo normando, es decir, cómo explican la cosmovisión y el origen del mundo, o sea, su Biblia nórdica, ¿saben cómo se llama? Edda. Son las Eddas, la Edda mayor y la Edda menor. Entonces, Edda era el nombre de los poemas épicos de la historia de Odín, ¿no? De Thor, ¿no? Del dios del caos, de las valquirias del mundo nórdico. Entonces, la Edda es el origen del mundo. Bueno, entonces es muy interesante, porque yo me llamo Norma Edda, o sea que me llamo así. Soy reglas del origen del mundo. Bueno, Regla del origen del ¿qué te mundo. parece? Es como... O sea, si me quieren dar un mal karma, mis padres se complementaron, pero básicamente Edda es un nombre que se pone muy de moda a fines del siglo XIX y principio de los años 20, porque los modelos nacionalistas totalitarios, como el modelo nazista y el modelo fascista, ven en la Edda la explicación de por qué ellos son llamados a ser mundo ario, ser los superiores. Así que es un nombre que está muy vinculado a la forma de esos pensamientos crípticos, de esos pensamientos dominadores. No sé si será algo que ver conmigo. Bueno, espero que no, o por lo menos que lo pueda haber dominado. Entonces, así tenemos en el mundo, decíamos, de la periodización, de que lo que se llama Edad Media, la periodización positivista, la alta Edad Media del siglo V al siglo XII y la baja Edad Media, es decir, su decadencia del siglo XII al siglo XIV, tiene que ser leída en términos de modo de producción feudal en periodo de Génesis, del 5 al 8, periodo de estructuración feudal del siglo IX, el siglo XII, y el periodo de desestructuración
del 12 al 15. Y no es casual que tenemos en estos tres momentos la cuestión demográfica ecológica fuerte de la primera oleada de las tribus germánicas entre el siglo III y el siglo VII, la segunda oleada, que es un enfrentamiento entre modelos monoteístas, de lo que después se convierte en cristianismo, ya lo vamos a ver ese, y la etapa islámica, y el modelo de las invasiones en la estructura de racia de los nórdicos, que son los creadores de los castillos. Mientras que la cristiandad en Europa occidental va tomando cierto equilibrio y la distribución de la tierra de los feudos va a copar Europa, lo que va a hacerse es que haya un proceso de lucha contra el Islam que va a ser representado por lo que en el mundo de la historia se llaman las cruzadas, la lucha por la cruz. ¿Qué es la cruzada? Bueno, es los intentos de cristianos por ir a recuperar la tumba de Cristo en Jerusalén que están en manos de los musulmanes, que están en manos de los islámicos. Estas cruzadas, con la bendición papal, va a tener una importancia vital para la estructuración del modo de producción feudal. Pero eso lo veremos en el último capítulo, y acá, en este tercer capítulo, la intención de ver la cuestión de periodización y estos elementos demográficos. Y nos volvemos a ver en el tercer capítulo para trabajar los procesos económicos. El cuarto capítulo, me está marcando Arturo, el cuarto capítulo de esta bibliografía oral para trabajar las estructuras económicas sociales y qué implicó estos nuevos sujetos sociales de la Europa feudal para las prácticas educativas. Gente, nos vemos en el próximo capítulo.